¿Alguna vez alguien te ha hecho una promesa? ¿Alguna vez tú le has hecho una promesa a alguien? ¿Cuántas promesas que has recibido, has creído, pero finalmente te han defraudado porque han sido cumplidas? No has podido cumplir y has defraudado a otros. Cuando nosotros pensamos en promesas, cuando usted se ha beneficiado de una promesa que a usted le han cumplido, usted tiene un sentimiento de alegría, un sentimiento de descanso, muchas cosas buenas. Sin embargo, hay promesas que se nos hacen, que sabemos que va a ser algo bueno, pero se nos pide que hagamos algo para que nos den lo prometido. Como por ejemplo, te voy a prestar el carro, Michael, para que vayas con tu amigo al cine. Pero antes de irte tienes que asegurarte de terminar tus tareas, me lo dijo mi papá en una ocasión. Estas palabras requieren obediencia, pero prometen una recompensa por la que nosotros decimos, ok, yo voy a trabajar por eso, porque yo quiero esa recompensa. Y una promesa como esa es la que nosotros vamos a ver en nuestro pasaje. Nosotros veremos una promesa de descanso y de redención, que es provisto por el Señor, pero Él llama a que obedezcan y a que descansen en Él. Así que mientras nosotros vemos estas verdades en el texto, yo quiero que juntos podamos ver que como iglesia, como la Iglesia Bautista Soli Deo Gloria, nosotros debemos ser obedientes al Señor y debemos descansar en Él. Iglesia, tenemos que ser obedientes al Señor y tenemos que descansar en Él. Y el pasaje nos va a mostrar dos razones por las cuales nosotros debemos obedecer y descansar en el Señor. Y la primera razón la vemos en los versos del 1 al 7, como lo acabamos de leer hace un tiempito en el servicio. Nosotros debemos ser obedientes al Señor y descansar en Él, porque Dios provee un descanso absoluto. Eso es lo primero que vamos a ver, esa es la primera razón. Iglesia, tenemos que descansar al Señor y obedecerle. ¿Por qué? Porque Dios provee un descanso absoluto. Los versículos, mientras los leíamos, nosotros pudimos ver que Dios le habla a Moisés para que le diga al pueblo que cuando ellos entren en la tierra que el Señor les iba a dar, ellos debían trabajar por 6 años la tierra. El último año debían dejar de trabajar la tierra para que descansara. Al leer estos primeros versículos, nosotros podemos darnos cuenta que los israelitas aún no habían llegado a la tierra prometida por el Señor, sino que ellos iban en dirección a la tierra prometida. Porque cuando Dios le dice a Moisés, la tierra que yo les daré, ahí en esos primeros versículos, Dios se está refiriendo a la tierra que Él le había prometido a Abraham en Génesis capítulo 12 y en Génesis capítulo 15. Porque incluso si nosotros vamos un poco más hacia atrás, nosotros lo que vemos es que cuando no existía nada, el mundo comenzó porque Dios creó todo de la nada. Y cuando Dios crea el mundo, Él lo hace en 6 días y el séptimo día Él descansa de su obra. Y Él vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero luego de haberle dado instrucciones específicas al hombre y la mujer, diciéndole, del fruto del árbol que se encuentra en medio del huerto ustedes no pueden comer, y ellos desobedecen lo que Él les ordena, ¿qué hizo Dios? Los sacó del lugar, los sacó del huerto en el que Él los había puesto. Así que desde ese momento en adelante, los seres humanos estaban sin un lugar, sin una tierra permanente, dado por Dios específicamente para que ellos disfruten de su presencia. Y por adelante Dios le dice a Abraham, oye Abraham, yo te voy a dar una tierra nueva. Y esta tierra de la cual Dios está hablando en estos momentos, Dios por su misericordia y para mostrar su poder, ya había librado a los israelitas de manos de Faraón. Y ahora ellos como una nueva nación
se encontraban a punto de entrar a esa tierra que el Señor les había prometido. Esta tierra era muy esperada y era una tierra en la cual ellos descansaban que iba a ser de ellos. Y de cierta manera las instrucciones que Dios le está dando aquí en Levítico capítulo 25 es para que ellos como su pueblo pudieran reflejar su carácter a las naciones y ellos pudieran reflejar quién era verdaderamente el Señor cuando ellos entraran a esa nueva tierra. Porque alrededor de esa tierra habían naciones que tenían otros dioses. Y el Señor les está diciendo, no, yo les voy a dar ese lugar, yo voy a sacar los que están ahí y ustedes van a reflejar quién soy yo. Ustedes van por medio de estas instrucciones y de seguir estas ordenanzas que vemos de hecho en Levítico 25, ustedes van a mostrar mi carácter a las demás naciones. Vemos que la responsabilidad de ellos era trabajar la tierra por 6 años consecutivos. Es lo que dice el versículo número 3. Ellos tenían que trabajar 6 años consecutivos. El trabajo siempre ha estado presente para el hombre. Porque incluso antes de la caída, Dios le había dicho a Adán que tenía que labrar la tierra. Sin embargo, es luego del pecado que Dios le dice ahora que la tierra le iba a producir espinos y cardos. Es decir, ahora la tierra estaba afectada por los efectos del pecado y no iba a ser tan productiva como lo era antes. Ya no le iba a ser tan fácil al hombre poder comer de los frutos de la tierra. Y por eso, como escuché muchas veces decir al que era mi pastor en Puerto Rico, él decía que ustedes tienen que comer con el sudor de su frente, no con el sudor del de al frente. ¿Okay? Es usted el que tiene que trabajar, ¿okay? Es usted el que tiene que producir, ¿no? Y desde ese momento Dios le estaba diciendo al hombre, oye, ya la tierra no va a ser igual. Va a haber un dolor, va a haber un trabajo que vas a tener que pasar, que va a producir sudor en ti, que va a producir cosas que van a ser dolorosas para ti. Y así que cuando ellos van a ir a esta nueva tierra, Dios les está diciendo, por razones de que la tierra no va a ser tan fértil como lo es la tierra, ahora se le van a agotar sus recursos, tienen que dejarla descansar un año. Tienen que dejarla descansar un año. Pero sí Dios le está recordando que ellos tienen que trabajar duro. Pero ese descanso, luego de haber trabajado duro, iba a demostrar que Dios en efecto iba a cuidar de ellos. Mientras ellos fueran obedientes, guardando su palabra, Dios les está diciendo, descansen, yo voy a cuidar de ustedes. Descansen. La provisión de ustedes no proviene solamente del trabajo de ustedes, sino que proviene de mí. Yo soy el Señor. El descanso para el Señor era también una muestra de que los israelitas sabían que Dios en efecto estaba en control de sus propias vidas. Y recordemos que ya ellos habían visto cómo el Señor los había librado del faraón con brazo extendido y con mano poderosa. Pero este descanso del cual vemos estos primeros 7 versículos servía nuevamente para recordar que Dios es el que está en control. Y mientras Dios les recordaba a ellos por medio de este descanso que Él es el que está en control, Dios les recuerda las limitaciones que tienen ellos y que tenía la tierra. Hermanos, si esto lo podemos ver hoy día. La tirada y que se siembra de manera continua sin proveerle los nutrientes y elementos esenciales para el crecimiento. ¿Qué le pasa? Deja de producir. Inténtelo. Agarre una maceta, siembre una planta, solamente échele agua para que usted vea lo que le va a pasar. Le puede dar una cosecha, 2 cosechas, pero va a llegar el momento donde usted tiene que abonarla. Porque ya todos los nutrientes que tenía esa tierra fueron absorbidos, se acabaron. Y Dios les está diciendo, dejen la tierra descansar, pero ustedes también son hechos de manera similar. Así que el descanso no era solamente para la tierra, sino que como vemos en el versículo 4, Dios le dice, no sembrarás, no podarás. Y el verso 5 dice, no segarás y no recogerás. Ninguna de esas 4 actividades ellos podían hacer. Dios le está diciendo, ustedes también descansen. Ustedes también dejen de trabajar en ese 7º año.
Aquí vemos que el pueblo estaba y mientras ellos contemplan esta nueva tierra, ellos podían tener la seguridad de que tenían un descanso, porque ellos ni siquiera han comenzado a trabajar y ya el Señor les está diciendo, ya van a tener un año de descanso. ¿No es eso maravilloso, no? Nosotros a veces vamos a un trabajo nuevo y, ok, ¿cuándo son las vacaciones? Pero es que tú todavía no has estado a trabajar. Miren la bondad del Señor, ¿no? El Señor les está diciendo, ustedes van a trabajar por 6 años y el 7.º año lo tienen libre. Ustedes van a descansar. Vamos a ver más adelante qué ocurre con esto. Pero nosotros estamos viendo que ya el Señor le estaba prometiendo ese descanso. Y también lo que estamos viendo aquí es que la tierra al final le pertenece al Señor, porque en el mismo verso número 2 dice, la tierra que yo les daré. Y de la misma manera dice el pasaje que la tierra iba a guardar reposo para el Señor. La tierra es del Señor. Ellos podían confiar que si se mantenían obedeciendo sus palabras y guardando el día de reposo, pero ahora como vemos guardando el año de reposo, Dios continuaría siendo fiel a ellos. De hecho, eso es parte de la promesa. Dice el pasaje, y el fruto del reposo de la tierra les servirá de alimento. Dios provee descanso y en medio del descanso sostiene a los suyos. Y sabemos que esto ha sido cierto y seguirá siendo cierto porque incluso es lo que Jesús le dice a sus propios discípulos, que en Él van a encontrar descanso. Yo quiero que ahora nosotros vayamos y sigamos viendo en el pasado cómo nosotros podemos ser obedientes a Él y descansar en el Señor. Porque no solamente Él provee un descanso que es absoluto, sino que Él provee una redención también que es absoluta. Y eso es lo que vamos a ver en los versos desde el 8 hasta el 55. Mientras nosotros leíamos estos versos, nosotros vemos que ahí hay una descripción de lo que iba a ocurrir en un año en particular. Y era el año del jubileo. Este año de jubileo era como una ciclo de los primeros 7 años que vimos, luego de que ocurriese ese mismo ciclo 7 veces. Sí, sé que dije 7 muchísimas veces. Déjenme explicarlo un poco mejor. ¿Okay? Ellos iban a tener esos 6 años de producción, de trabajo, el 7.º año descansaban. Dios le dice, ok, hagan eso de nuevo 7 veces. Para los que saben un poco de matemáticas, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Okay. Así que ellos tenían que trabajar 6 años, descansar 1, 6 años, descansar 1, 6 años, descansar 1, hasta que completaran el ciclo de hacer esos 7 veces. 49 años. Y el Señor les dice, en este año 50, que comenzaba justo luego del 49, va a ser el año de jubileo. Es donde va a ocurrir todo lo que nosotros vamos a ver que ocurre en este pasaje. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? En el versículo 10, el Señor nos da un resumen y nos dice, esto es lo que va a ocurrir en el año de jubileo. El versículo número 10 dice, en este año proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes. Será de jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia. Así que podemos ver que ya Dios les da un adelanto de lo que estará ocurriendo en estos primeros versículos cuando Él introduce el año de jubileo. Y lo que va a ocurrir es que va a haber libertad a todos los habitantes. ¿Por qué? Porque los que habían vendido sus posesiones iban a regresar a tomar sus posesiones. Los que habían sido llevados como esclavos o los que se habían entregado como esclavos, Dios le está diciendo, ahora ustedes van a regresar a ser libres. Hermanos, hay una redención absoluta que Dios provee para su pueblo. Y primero vamos a ver esto en 2 partes también. Y lo primero que vamos a ver, los versículos del 13 al 17 y 23 al 34, es que hay una redención de las posesiones. En esta sección nosotros vemos que Dios estaba estableciendo los parámetros de compra y venta de posesiones. Esto se estableció porque de repente iba a haber alguien que podría empobrecer y de repente enfrentarse con la realidad de que tenía que vender
sus posesiones para tener comida. Tenía que vender lo que tenía para poder seguir viviendo. Y lo que Dios les dice es que el precio iba a ser determinado por cuán cerca estuviesen del año de jubileo. Es decir, si faltaban 6 años para el jubileo, pues la tierra iba a tener 6 años ¿de qué? De producción. Así que eran 6 años completos que la tierra iba a estar produciendo. Así que el costo de la tierra iba a ser elevado porque tenía todavía 6 años de producción. Ahora, si quedaba solamente 1 año para el año de jubileo, pues la tierra iba a producir solamente 1 año y luego iba a regresar al dueño original. Por lo tanto, el precio de esa tierra iba a disminuir. Sin embargo, lo importante de esto es que Dios les dice en el verso 28 que aquel que la vendió, si no ha hallado medios suficientes para recobrarla, es decir, para él volver a comprarla por sí mismo, entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año de jubileo. Pero en el jubileo saldrá de su poder el que la vendió en primer lugar, el dueño de esa tierra volverá a tener su posesión. Entonces al final del día no era una venta final, sino que el dueño original iba a regresar a tomar lo que le pertenecía en el año de jubileo. Esto no era solamente para las tierras, sino también era el mismo método para las demás posesiones que pudieran ser vendidas por razones de pobreza. De esta manera nosotros vemos que en el año de jubileo Dios está proveyendo una redención de todas las posesiones que se hubiesen vendido. Y esta parte de las posesiones, ok, hay una compra y venta, pero no es una compra y venta, realmente está como que alquilándola o qué está pasando aquí. Hermanos, esto nos está ayudando a entender que el propósito es como dice el versículo número 17, es mostrar que el Señor era el Señor, que el Señor era su Dios. Y esta frase se repite en varias ocasiones en el pasaje, porque recuerden, el propósito de ellos ser esa nación escogida y del Señor darle esta tierra de la cual Él les está hablando, es para que ellos fueran de bendición al resto de las naciones. Ellos tenían que llevar a cabo todas estas cosas y todos estos parámetros porque las demás naciones estaban mirándolos a ellos. Y las demás naciones iban a ver cómo ellos se trataban los otros dentro del mismo pueblo de Israel. ¿Y cómo era que las demás naciones iban a poder ser benditas por esto? Porque en ellos mostrar esto y en ellos ser obedientes a la palabra de Dios, los israelitas iban a mostrar quién era el Señor. ¿Qué iban a hacer las demás naciones? Hermanos, conocer al Señor. Y por eso es que ellos iban a ser benditos. Eso era lo que ellos iban a dar a conocer. Cada 50 años los israelitas iban a estar regresando posesiones a los dueños originales. Ellos no se iban a enseñorear de ellos con las ventas y precios elevados. Y las demás naciones iban a conocer el carácter que tenía el Señor. Y al Dios demostrarle a los israelitas su carácter, ellos estaban también siendo apuntados a un momento donde el año de jubileo, a que no saben qué, ya no iba a ser más necesario. Dios les está mostrando, ustedes necesitan hacer esto, pero es solo por un periodo corto de tiempo, porque luego va a venir el verdadero año de jubileo del Señor, donde ustedes no van a tener que devolver sus posesiones. Pero mientras tanto, ellos tenían que ser obedientes. Y mientras ellos eran obedientes, ellos descansaban en la palabra del Señor para su provisión, para su descanso, para su redención. Y de igual manera, al ser obedientes, ellos mostraban que entendían y reconocían que al final del día, la tierra y todas las posesiones eran del Señor, porque Él lo dice en el pasaje, lo leímos ahorita. Él dijo, estas tierras son mías. Yo las estoy dando a ustedes. De hecho, el teólogo Kenneth Matthews menciona que al igual que en nuestros días, alguien que está alquilando una casa no puede simplemente alquilar esa propiedad o venderla a otra persona porque no le pertenece. De la misma manera, los israelitas no podían vender definitivamente ni comprar de manera permanente todas las tierras que el Señor mencionaba porque no eran de su posesión.
Por eso es que este sistema de compra y venta era realmente un alquiler. Porque Dios le está recordando, es que no es tuyo, tú no puedes vender lo que no es tuyo. La tierra seguía siendo del Señor. Hermanos, nosotros tenemos que recordar que de igual manera esto sigue siendo cierto para nosotros el día de hoy. Todas nuestras posesiones no las podemos ver como algo que nos pertenece a nosotros. Porque todo lo que nosotros tenemos es provisión del Señor. Y aunque sí es cierto que Él nos llama a trabajar, es Él mismo quien está proveyendo nuestros trabajos, nuestras capacidades, nuestras posesiones y todo aquello que nosotros tengamos. Por lo tanto, al final del día nosotros somos administradores de lo que el Señor nos ha otorgado. Ahora mismo, para darle gracias a Dios por todo lo que Él te ha permitido tener. Tu familia es posesión del Señor, dale gracias al Señor por ello. Tu hogar es posesión del Señor, dale gracias al Señor por tu hogar. Tus destrezas, tus habilidades, tu trabajo, tus posesiones. En fin, hermanos, todo es posesión del Señor. Y es Él quien te lo ha otorgado. Así que vivamos agradecidos con el Señor. De la misma manera, mis hermanos, nosotros como iglesia tenemos que reconocer que todo le pertenece al Señor. Esta iglesia, la Iglesia Bautista Sol y de Gloria, ha sido sostenida porque el Señor así lo ha permitido. Y mientras nosotros seamos fieles a su palabra y mientras nosotros busquemos caminar en obediencia, nosotros vamos a poder descansar en que el Señor es el que seguirá sosteniéndonos y proveyendo para que nuestra iglesia pueda continuar siendo edificada y sostenida para cumplir con la misión que el Señor nos ha entregado. Ser fieles testigos de su obra hasta que Él regrese por nosotros. Pero ahora yo quiero, hermanos, que sigamos viendo qué es lo que nos dice el pasaje sobre la redención. Pero ahora de la servidumbre, ya hemos visto cómo las posesiones iban a regresar a sus dueños originales. Pero ahora veremos que Dios también trae una redención completa al traer una redención de la misma vida y de la libertad que algunos israelitas se habían privado por cuestiones de pobreza. Versículos 35 hasta el 55. En esta sección, al final del capítulo, nosotros vemos que la pobreza también podría llevar incluso a los israelitas a puntos extremos. Dios les dice que ellos pueden llegar a ser tan pobres que en algún punto ellos iban a necesitar dinero. Pero el mandato de Dios es que si le daban el dinero prestado, ellos no lo podían pedir con intereses, ni lo pueden prestar como método de aprovecharse de su hermano israelita. Aún así, el pasaje continúa y Dios nos muestra que la pobreza podía llegar a tal punto que ese israelita se podía vender como esclavo a otro israelita, a otro de sus hermanos. Y ya no solamente pedir prestado. Sin embargo, las instrucciones de Dios son muy similares a las de las posesiones y también son muy claras. Porque Dios le dice a los israelitas que si uno de ellos llega a ser tan pobre al punto de que se tiene que vender como esclavo, ellos no podrían abusar o enseñorearse sobre ese hermano israelita. Dios les da la orden de que sea tratado incluso como un jornalero en el versículo número 40. Es decir, Él les dice, ustedes no lo van a tratar a él como un esclavo. Recuerden que uno de sus hermanos, ustedes tienen que tratarlo como uno de sus empleados, como uno de sus jornaleros. Y de la misma manera que con las posesiones, los que se habían vendido como esclavos tenían que ser puestos en libertad en el año del jubileo. Y esto también iba a ser así si un israelita se vendía como esclavo a un extranjero que habitaba en la tierra de los israelitas. Así que todos tenían que vivir conforme a estas instrucciones de redención y de libertad. Entonces nosotros podemos ver que tanto las posesiones como aquellos que se daban como esclavos iban a regresar todo a como era antes. Una redención iba a tomar lugar. Porque en ambos casos, tanto con las posesiones como con la esclavitud, Dios había provisto un mecanismo donde en ambos casos
algún familiar podría redimir, ya sea la posesión o a este hombre que se había vendido como esclavo. O incluso la persona misma, si lograba reponerse económicamente, podría redimirse. Y la idea de la redención es pagar un precio para obtener lo que se había perdido. La redención que Dios le está mostrando a ellos es, había algo que era tuyo, lo perdiste, pero puede ser recuperado. Puedes ir y pagar el precio de la redención. Esto les iba a garantizar a ellos que el pueblo se mantuviera firme y en unidad sin haber familias que se enseñoreasen sobre otras familias por tener más posesiones. Y esto iba a estar ocurriendo cada 50 años. Cada 50 años era como si ellos regresaran al punto de origen. Todos estamos en el mismo nivel, no nos estamos enseñoreando sobre nadie y estamos reconociendo que el Señor es el dueño de todas las cosas. Así que esto les ayudaba a ellos a tener enfoque en el Señor. Hermanos, ¿acaso no es asombrosa la provisión del Señor? El pueblo siempre ha sido suyo. La tierra siempre ha sido suya. Las posesiones siempre han sido suyas. La vida siempre han sido suya. Sin embargo, Él ha provisto medios de redención para que su pueblo pudiera disfrutar y ha entregado en caso de que ellos lo perdieran. Hermanos, el Señor es maravilloso. Y es lo que vemos en los versos del 18 al 22. Estos versículos no los había mencionado porque aquí lo que está ocurriendo es que el Señor se anticipó al pensamiento de los israelitas. Porque Él les dice en los versos del 20 al 22, y si ustedes llegaran a decir, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? El Señor les dice, yo entonces les enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para 3 años. Versículo 22. Cuando estén sembrando en el 8º año, todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo añejo hasta el año 9, cuando venga la cosecha. Hermano, es increíble lo que el Señor está diciéndole en todo este tiempo. Él le está diciendo, yo tengo cuidado de ustedes. Simplemente sean obedientes a lo que yo les pido y descansen en mis palabras, porque ustedes van a ver mi provisión para ustedes. Dios les está dejando claro que no solamente tendrían para el año que no sembraban, sino iban a tener para el año siguiente, mientras sembraban nuevas cosechas. Y también para el otro año, mientras los frutos de la siembra podían ser cosechados. Hermanos, ese es el carácter de nuestro Señor. Él siempre ha sabiduría y Él asegura que tendrá cuidado de esas cosas. Pero a veces nosotros queremos asegurarnos realmente de que vamos a ser cuidados. Y en ocasiones nosotros podemos caer en desobedecer la palabra de Dios porque no creemos que Él va a cuidar de nosotros. Y nosotros queremos ayudarlo. Para que el Señor no tenga que producir ese séptimo año, pues déjame yo ayudarlo y déjame yo producir. No vaya a ser que se vaya a olvidar de mí. El Señor ya les estaba diciendo, no, yo voy a cuidar de ustedes. Yo voy a proveer para ustedes. Y nosotros debemos tener cuidado con hacer eso. Porque nosotros podemos caer en la trampa de querer ayudar a Dios a hacer su trabajo y terminamos desobedeciendo su palabra. Es lo que podemos hacer cuando por diferentes motivos nosotros dejamos de congregarnos sin realmente tener la necesidad de hacerlo. Nosotros podemos pensar que necesitamos trabajar todo el tiempo necesario porque de eso depende nuestra familia y olvidamos ser fieles al Señor en lo que el Señor demanda de nosotros. Podemos de igual manera pensar que el alimento que el Señor nos ha provisto por medio de su palabra tampoco es suficiente. Y queremos ir y buscar ayuda en otros lugares para nuestra alma y comenzamos a mezclar lo que dicen las Escrituras con lo que hacen por aquí o por allá, para yo asegurarme de que yo tengo todas las áreas cubiertas. Por si a Dios se le escapó un área de mi vida, yo sé que aquel científico, aquel filósofo va a poder cubrir lo que a mí me falta en estas otras áreas
de mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque Él pone personas en nuestras vidas que precisamente nos recuerdan que nosotros lo necesitamos y que nosotros todo lo que necesita nuestra alma lo encontramos en la palabra del Señor. Y eso me pasó a mí esta semana porque hablaba con una hermana de esta congregación, la que de repente dice amén bien fuerte. Amén, hermana. Y yo estaba hablando con ella y ella me estaba compartiendo lo agradecida que ella está con el Señor, porque ella está estudiando consejería bíblica y ella me dice, estoy tan agradecida porque lo que me dan es Biblia, Biblia y Biblia. Amén. Ahí la escucharon. Hermanos, precisamente eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios que nos da vida y la da en abundancia. ¿Y cómo se ve eso en nuestras familias? Que los padres, de hecho en un día como hoy, que es bueno recordarlo y es bueno celebrarlo, tenemos que recordar que como padres tenemos la responsabilidad principal de proveer para nuestras familias, tanto físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Esto implica que tenemos que alimentarnos y saturarnos de la palabra de Dios y poder ejemplificar las verdades de la palabra de Dios a nuestras familias y guiarlos a contemplar el rostro del Señor. Michael, pero ¿y qué pasa si ya yo llevo 10, 15, 20, 30 años de matrimonio y no lo he hecho hasta el día de hoy? Y ahora no sé ni cómo empezar a tener un tiempo de devoción familiar y proveer espiritualmente para mi familia. Hermano, comienza dándole gracias a Dios de que aún estás aquí siendo alimentado por su palabra. Dale gracias a Dios que todavía Él está proveyendo su palabra para ti, de que todavía Él está proveyendo tiempo para que tú sigas creciendo en Él. Y así mismo tú puedes comenzar con tu familia. Puedes comenzar con ellos diciéndole, oye, yo sé, reconozco que yo no lo he hecho bien por los pasados 10, 15, 20, 30 años. Y dale gracias a Dios por la oportunidad que te ha dado de poder ir a tu familia todavía el día de hoy y comenzar a proveer espiritualmente para ellos. Y siempre vamos a comenzar como hombres y de hecho como individuos yendo personalmente al Señor, anhelando su rostro, hallando descanso en Él. Pero también de la misma manera, esposas e hijos, si Él no ha hecho eso por los pasados 10, 15, 20, 30 años y esta semana Él decide comenzar, extiéndele gracia, por favor. Extiéndele perdón. Acepta que Él quiere ahora caminar en obediencia al Señor. No le vayas a responder, ahora sí quiere empezar a hacer esto, ¿verdad? Porque el pastor lo dijo. No, extiéndale gracia, extiéndale perdón, ámelo. Y con gozo siga su liderazgo porque está queriendo proveer para usted espiritualmente. Está queriendo ser fiel al Señor. Los niños también. Kids. Voy a hacer lo que hizo el pastor Víctor, pero a mí no me sale tan bien. Yo no sé hablar inglés tan bien como él. Así que después le preguntan a él en inglés. Pero amen a sus padres. Sigan el ejemplo que ellos están proveyendo para ustedes. Acepten cuando ellos quieren compartir la palabra del Señor con ustedes. ¿Ok? Sigan su ejemplo porque ellos quieren recibir el perdón que ustedes le van a extender. Ellos van a estar agradecidos con eso y ellos van a comenzar a proveer espiritualmente para ustedes. Y eso es lo mejor que a ustedes como niños les puede pasar. Que sus padres los guíen al Señor. Y mis hermanos, todo este gran año de jubileo era para ser celebrado cada 50 años para que los israelitas continuaran habitando en la tierra prometida y ellos encontraran descanso en el Señor. Mientras hemos visto todo esto, los 7 años se iban a convertir en un año de celebración, de descanso, de regresar posesiones, de otorgar perdón, de otorgar redención. Sin embargo, en las Escrituras no encontramos un solo registro de que el pueblo de Israel llevó a cabo el año de jubileo.
no hay un registro del pueblo de Israel haciendo lo que el Señor les pidió que hicieran. No hay un registro del pueblo de Israel diciendo, voy a otorgar ese perdón, te voy a devolver tu tierra, te voy a devolver a ti y a tu familia. Muchos teólogos, de hecho, comentan acerca de esto y dicen que es precisamente por eso que ellos terminaron siendo exiliados de la tierra a la cual ellos entraron, porque fueron desobedientes a la voz del Señor. El año de jubileo iba a traer para ellos descanso absoluto, porque Dios les iba a devolver sus posesiones y los iba a librar de la esclavitud. Sin embargo, es muy probable que ellos lo que hicieron fue lo opuesto. Terminaron enseñoreándose unos de otros y terminaron en el exilio, cansados, sin posesiones y en un cautiverio finalmente. Y mientras pudiera parecer que el plan de Dios para dar descanso a su pueblo y dar redención de la esclavitud y de las posesiones había fracasado, recordemos que, como hemos estado viendo en cada pasaje de Levítico, esto era una señal que apuntaba a algo más grande. El cumplimiento no se iba a ver en sí en el año del jubileo, sino que el año de jubileo estaba puesto para que ellos miraran hacia el futuro, y es lo que podemos afirmar con el profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 2. Isaías dice: el Espíritu del Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, lo que leíamos en el verso 10 de Levítico 25, y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Isaías en aquel momento estaba reconociendo: el pueblo realmente está cansado, el pueblo realmente ha perdido sus posesiones, el pueblo realmente no ha sido obediente a la voz de Dios, pero todo esto está apuntando a algo más grande. Porque aquí Isaías estaba usando este lenguaje que es muy parecido al del año del jubileo, pero así como el pueblo estaba siendo apuntado a algo más grande, Isaías también está apuntando a algo más grande que se cumple, y finalmente viene descanso y viene redención absoluta. Y mira cómo es que esto se cumple. Lucas, mientras está escribiendo su evangelio, nos dice en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21, que esto fue lo que hizo Jesús al entrar a una sinagoga. Abrió un rollo, encontrando lo que había escrito el profeta Isaías en el capítulo 61, versos 1 al 2, y Jesús comienza a leer y dice Lucas 4, 18 al 25: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Mis hermanos, qué increíble es esto. El pueblo estaba siendo apuntado y señalado con el año de jubileo al momento preciso donde Jesús, por medio de su obra, iba a traer la libertad a los cautivos, la verdad del evangelio a los pobres, y para proclamar el año favorable del Señor. El escritor David Bowden escribió lo siguiente acerca del año del jubileo, y él dice: podemos descansar en el hecho de que el jubileo, siendo Cristo mismo el jubileo, vino al mundo, canceló nuestras deudas, nos dio una nueva posesión y nos ha librado de la esclavitud. Hermanos, gloria a Dios por la provisión de su Hijo Jesucristo, porque cuando nosotros no teníamos descanso y cuando nosotros habíamos perdido todo lo que el Señor nos había otorgado por causa de nuestro mismo pecado, Cristo murió por nosotros para darnos el descanso que tanto deseábamos y la libertad que tanto necesitaban nuestras almas. Por eso es que nosotros podemos descansar en el Señor mientras somos obedientes a su palabra.
Lo increíble de todo esto es que lo hacemos con una promesa y una esperanza segura delante de nosotros, porque aún estamos por recibir esa tierra, la nueva tierra prometida del Señor para todos aquellos que anhelan su venida, donde nosotros habitaremos con Él. Y esa redención final será una eterna y ya no correremos el riesgo de ser expulsados de la tierra como le pasó al pueblo de Israel, sino que nosotros vamos a habitar con el Señor por la eternidad. Y de hecho, qué bueno es poder tener ejemplos de vida de obediencia al Señor y de fidelidad a su palabra por la obra que Él ha hecho en la vida de sus hijos. Y es la esperanza que como iglesia nosotros tenemos al recordar. Ella está disfrutando de la promesa del Señor, como lo dice el autor a los Hebreos en Hebreos 4:9. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Hermanos, a nosotros también nos queda un reposo sagrado por ser parte del pueblo de Dios. El reposo eterno es real, es seguro y es donde mejor vamos a estar por el resto de nuestras vidas. Y no hay nada, mis hermanos, en este mundo que se compare a ese momento. Así que sigamos caminando en obediencia al Señor y descansemos en sus promesas de completo descanso y completa redención en Él. Y amigo y amiga, si tú estás aquí esta mañana y aún te encuentras mirando tu propia vida, no ves seguridad, no ves descanso, y lo que has escuchado esta mañana suena demasiado bueno como para ser cierto, porque lo que ves a tu alrededor es corrupción, desilusiones, quebrantamiento, y simplemente no puedes creer que el descanso del cual yo estoy hablando es cierto para ti ahora mismo. Yo quiero animarte a que consideres a Jesús, porque estoy seguro que tú has considerado muchas otras cosas. Has intentado más salidas, más fiestas, más trabajo, más dinero, más relaciones. Sin embargo, todo eso te sigue llevando a mayor cansancio y mayor desilusión. Sin embargo, por favor, te ruego a que consideres a Jesús. Él dijo que todos están trabajados y cargados, vengan a Él, les dará el descanso que necesitan. Por favor, ven al Señor y pídele perdón por haber buscado el verdadero descanso en otros lugares y reconoce que solamente Él te puede dar el descanso que tú necesitas. Y si quieres hablar con alguno de nosotros, estamos disponibles y te puedes acercar para que oremos juntos y podamos conversar sobre el descanso que tú puedes encontrar en Jesús. Termino como comencé. ¿Alguna vez alguien te ha hecho una promesa? ¿Cómo te has sentido cuando las promesas que te hacen las cumplen? Mis hermanos, yo creo que nos ha quedado claro con este pasaje que definitivamente nosotros debemos ser obedientes al Señor y descansar en Él, porque la promesa de redención absoluta y la promesa de descanso absoluto ya la hemos visto cumplida en Cristo. Y mientras nosotros ponemos nuestros ojos en Él y nosotros seguimos caminando en obediencia a su palabra, Él continuará siendo fiel hasta llevarnos a su gloria, donde habitaremos con Él por la eternidad. Oremos al Señor. Señor Dios, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra, y te damos gracias, Señor, porque ella tú nos recuerdas que tú estás al control de todas las cosas. Y hemos sido recordados hoy, Señor, que todo te pertenece a ti, Señor. Nuestras vidas pertenecen a ti, y te damos gracias porque están escondidas en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque ya no necesitamos algo físico, sino que tú internamente en nuestros corazones nos has transformado. Nos has provisto, Señor, una redención que necesitábamos, porque lo que tú nos habías dado lo habíamos perdido por causa del pecado. Sin embargo, Cristo en su obra en la cruz, por su fidelidad a ti, Señor, Él derramó su sangre y pagó con su sangre el precio de nuestra redención. Y por eso hoy tenemos acceso a ti, y por eso hoy podemos caminar en obediencia a ti, Señor, y descansar en ti, sabiendo que tú provees una redención absoluta
y que tú provees un descanso que es absoluto. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.